¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tú querías, no porque alguien lo necesitara, no porque ya tocaba? Si necesitas más de 5 segundos para recordarlo, la respuesta no está en la memoria, está en la manera en que aprendiste a desaparecer. Este libro no te pide que cambies toda tu vida. El punto de partida es mucho más pequeño de lo que imaginas. Solo reconocer que después de los 50, la paz no llega sola. Se construye con decisiones pequeñas, honestas, repetidas. Cada página que sigue te ayudará a entender por qué ese agotamiento persiste, qué fue lo que te desconectó de ti misma y los pasos concretos para volver. No hace falta ser perfecta, solo ser real. Capítulo 1. El peso que no tiene nombre. Empezamos por el lugar menos esperado. No empezamos por un consejo, ni por una técnica, ni por una lista de cosas que cambiar. Empezamos por algo más urgente y más básico: ponerle nombre a lo que se siente, porque una cosa que no se nombra no se puede tocar. Hay un agotamiento que muchas personas que llegan a esta etapa de la vida cargan sin haberlo identificado con precisión. No es tristeza, aunque a veces duela como tristeza. No se parece a la depresión, aunque tenga ese sabor gris que apaga las ganas. No es pereza. Y conviene decirlo con énfasis, porque las personas que lo sienten son exactamente lo contrario de perezosas. Hacen de más, se ocupan de más, son las primeras en estar cuando alguien las necesita. Lo que sienten es algo distinto, con una característica particular. Aparece después del descanso, no antes. Uno se levanta con el cuerpo descansado y ya viene con ese peso, como si el sueño alcanzara al músculo, pero no llegara a algo más adentro. Ese algo más adentro tiene un nombre, y el nombre no es agotamiento físico, es distancia. La distancia que se fue abriendo, despacio, a lo largo de los años, entre lo que una hace todos los días y lo que de verdad necesita. Una distancia que nadie anuncia ni declara, que no ocurre en un momento, sino en miles de momentos pequeños, tan pequeños que casi no se ven en tiempo real. El teléfono que se contesta, aunque se estuviera disfrutando de 10 minutos de quietud, el plan propio que se cancela cuando alguien más lo necesita, la necesidad que se aplaza porque otro tiene más urgencia, la conversación en la que se responde lo que esperan escuchar en lugar de lo que uno de verdad piensa. Solo son detalles, solo son granos de arena, pero los granos de arena se acumulan, y después de años de acumulación, la mochila pesa. Lo que produce ese desfase no tiene que ver con debilidad ni con ingratitud. Es el resultado previsible de haber vivido durante demasiado tiempo con la atención puesta hacia afuera, hacia lo que necesitaban los demás antes de preguntarse qué necesitaba una misma, hacia lo que el entorno demandaba antes de escuchar lo que el cuerpo pedía. Esa orientación constante hacia los demás, cuando se convierte en el modo predeterminado de existir, produce un efecto específico. La persona que la sostiene va perdiendo contacto consigo misma. No de repente, no en un momento dramático, poco a poco. Tan poco a poco que cuando lo nota, ya lleva años en esa distancia. Aquí conviene hacer una distinción que cambia el tipo de solución que se busca. Este agotamiento no es físico en su raíz, aunque el cuerpo lo acuse. Por eso no se cura con vacaciones, ni con dormir 10 horas, ni con un fin de semana de retiro. Puedes volver completamente descansada de un viaje y sentir el mismo peso a los 2 días, porque el problema no era el cuerpo, era el desajuste, y un desajuste no se resuelve reposando, se resuelve corrigiendo el rumbo. Hay una prueba sencilla que ayuda a confirmar de qué tipo de agotamiento se trata. Piensa en la última vez que hiciste algo solo para ti, sin que nadie te lo pidiera, sin que nadie te lo agradeciera, sin que tuviera que servir para nada ni para nadie más que para ti. Una caminata sin destino, una hora con un libro que disfrutas de verdad, un rato en silencio sin listas de pendientes dando vueltas. Si recuerdas ese momento con alivio, si algo en ti dice, eso fue lo único que me devolvió el aire esa semana, entonces el problema no es el cuerpo. El problema es que llevas demasiado tiempo alimentando a todos y olvidando que tú también tienes hambre. Un hambre que no es de comida ni de sueño, es de tiempo propio, de presencia propia, de una vida que de vez en cuando sea solo tuya y no tenga que justificarse ante nadie. Hay otra señal que aparece de noche, porque la noche es cuando el automatismo del día baja la guardia.
Son las 2 o las 3 de la madrugada y estás despierta sin razón aparente. La habitación está en silencio, todo parece en orden, y aún así ahí estás, mirando el techo, con la mente dando vueltas que no llevan a ningún lado o con el pecho apretado por algo que no sabes nombrar con precisión. Eso tampoco es insomnio caprichoso ni signo de vejez. Es el cuerpo eligiendo el único momento del día en que nadie lo interrumpe para mostrar lo que de día no tuvo espacio para decir. La noche es la ranura por donde sale lo que se fue acumulando. Escúchala, aunque incomode. Lo que aparece en ese silencio nocturno es frecuentemente más honesto que todo lo que se dijo durante el día. Nombrar eso no es dramatismo ni exageración. Es el primer acto de honestidad, porque lo que no se nombra no se puede sanar. Permanece flotando, sin forma, cobrando sin que uno sepa exactamente por qué. Cuando algo adquiere nombre, deja de ser un fantasma y se convierte en algo concreto, una situación con origen, con lógica, con camino de salida. Este capítulo no te pide que cambies nada todavía. Te pide solo eso, reconocer el peso, llamarlo por lo que es, sin maquillarlo ni restarle importancia. Llevas mucho tiempo diciéndote que estás bien. Hoy, aunque sea solo ante ti misma, puedes no decirlo. Ese reconocimiento, por incómodo que sea, es exactamente el punto de partida que se necesita para empezar a acortarla, esa distancia. Capítulo 2. La escuela del silencio. Nadie nace creyendo que sus necesidades valen menos. Si observas a un niño pequeño, verás que no tiene problema en pedir lo que quiere, en mostrar lo que siente, en ocupar el espacio que necesita. No conoce la culpa de existir. Esa culpa se aprende. Y muchas personas que hoy sienten ese agotamiento que hablamos antes, la aprendieron muy temprano y muy bien, en una escuela que nadie reconoció como tal. El entorno que las formó. Los mensajes casi nunca llegaron como prohibiciones directas. Llegaron disfrazados. No molestes, no hagas escándalo, no seas exigente, no contradigas, mejor tranquila, mejor adaptable, mejor discreta. Y si en algún momento uno levantaba la voz para pedir algo o para defenderse, la mirada del entorno lo convertía en el problema. Eras tú la que estaba equivocada por pedir, no quien ignoraba lo que pedías. Así, sin que nadie lo declarara formalmente, fuiste aprendiendo que hacerte pequeña traía recompensas y hacerte visible traía complicaciones. La parte más importante de este aprendizaje no es que ocurrió, sino que funcionó. Por eso se quedó. Hacerte pequeña te evitó conflictos, te ganó aprobación, te dio un lugar en el grupo familiar, social, laboral. Encajabas porque no incomodabas, te querían porque no pesabas. Y lentamente, lo que empezó siendo una estrategia de supervivencia en un entorno que premiaba el silencio, fue convirtiéndose en algo diferente, en identidad. Ya no era una decisión que tomabas en cada momento, era simplemente como eras. Soy así. Doy, ayudo, estoy disponible, no pido, no incomodo. Y cuando algo es identidad, cuestionarlo da miedo, porque cuestionarlo parece cuestionarte a ti. Hay un mecanismo que conviene entender, porque explica por qué ese patrón se repite durante décadas. Cuando alguien aprende que su valor está ligado a lo que da y no a lo que es, construye sin saberlo una ecuación muy concreta. Si dejo de ser útil, dejo de ser necesaria. Si dejo de ser necesaria, dejo de ser querida. Es una ecuación falsa, pero grabada desde temprano se siente verdadera. Y una ecuación que se siente verdadera gobierna las decisiones, aunque la mente racional la dispute. Por eso no basta con entender intelectualmente que mereces cuidarte. La parte que toma las decisiones cotidianas no opera desde el entendimiento. Opere desde lo que aprendió hace mucho. Hay otro efecto de ese aprendizaje que es más sutil y más costoso todavía. Cuando se pasa años existiendo principalmente a través de roles, de funciones que se cumplen para los demás, la persona que cumple esos roles va perdiendo contacto con quien es debajo del rol. La madre que sostiene, el sostén que nunca falla, la que resuelve, el centro silencioso que mantiene todo unido. Esos roles tienen valor, por supuesto, pero cuando se convierten en la identidad completa, ya no hay un yo debajo, solo queda la función. Y cuando la función se afloja, porque los hijos crecen, porque cambian las circunstancias, porque la vida avanza, aparece una pregunta que da vértigo. Si ya no soy la que sostiene a todos,
¿Quién soy? Esa pregunta es incómoda, sí, pero también es una de las más honestas y más valiosas que puede traer esta etapa, porque señala un espacio que durante años estuvo ocupado por las necesidades de todos menos las propias, un espacio que ahora, por primera vez, está disponible. No hace falta llenarlo de golpe, solo hace falta reconocer que existe y que hay derecho a habitarlo. Vale la pena decirlo con claridad, porque conviene no cargar una culpa que no corresponde. Aprender a desaparecer no fue un defecto de carácter, fue una respuesta inteligente a un entorno que premiaba exactamente eso. Fue una manera de sobrevivir en el mundo que te tocó. No hay nada que reprochar en haberlo hecho. Lo que sí hay es algo que actualizar, porque ese mundo cambió, y tú también. Lo que era necesario a los 10, a los 20, a los 30, ya no lo es. La estrategia cumplió su función. Te trajo hasta aquí. Pero las estrategias que funcionaron en un momento de la vida no siempre son las que funcionan en otro. Aprender a aparecer otra vez, a ocupar el espacio que te corresponde sin pedir disculpas, no es egoísmo. Es simplemente dejar de tratarte como si fueras la única en la sala que no merece tener un lugar. Hay una pregunta que funciona como primera práctica en este proceso. Al final de cada día, antes de dormir, pregúntate una sola cosa. ¿Hice hoy algo, aunque fuera pequeño, que fue genuinamente para mí? No para quedar bien, no para que alguien lo agradeciera, no como parte de un rol, algo que fue tuyo. Si la respuesta es sí, nótalo. Si la respuesta es no, no te castigues, pero anótalo. Esa pregunta, repetida con honestidad durante días, te muestra el mapa real de tu vida. ¿Cuánto espacio queda para una misma cuando se descuentan los roles, los compromisos, las expectativas ajenas? Ese mapa, cuando se ve con claridad, es incómodo a veces, pero es también el primer paso de algo diferente. Capítulo 3. Lo que el cuerpo anota. El cuerpo no guarda silencio. Puedes convencerte de que estás bien. Puedes sonreír cuando por dentro algo duele. Puedes vivir en modo automático durante años y creer que ningún costo oculto se está acumulando. El cuerpo no entra en ese juego. El cuerpo registra todo lo que la mente normaliza, y tarde o temprano, lo que se traga, se cobra. Esto no es metáfora. Las investigaciones en psicofisiología lo documentan desde hace décadas. El estado emocional crónico del organismo tiene consecuencias físicas mesurables. Cuando una persona vive expuesta de forma repetida a situaciones que le generan tensión, miedo o la necesidad de suprimir sus propias respuestas, el sistema nervioso no trata eso como una experiencia pasajera, lo trata como un estado de alerta continua. Las sustancias del estrés se liberan con regularidad, el cuerpo permanece en un nivel de activación que no es apropiado para la calma cotidiana, y con el tiempo, ese estado tiene efectos concretos y mesurables. Presión arterial elevada, sueño interrumpido, sistema digestivo alterado, inflamación crónica, dolores que van y vienen sin causa aparente, síntomas que muchas veces se tratan uno por uno, sin que nadie conecte el punto que los une. Después de los 50, ese margen se reduce significativamente. En años anteriores, el organismo podía absorber una semana de tensión y recuperarse con relativa rapidez. Ahora, la recuperación es más lenta. Lo que antes era un mal rato pasa a ser algo que se queda. La preocupación que se rumia una noche se queda en el cuerpo al día siguiente. La conversación que te dejó revuelta puede estar activa. En términos de respuesta fisiológica, horas después de haber terminado, el cuerpo ya no tiene el mismo amortiguador. Y saberlo no es para dar miedo, es para cambiar el cálculo que se hace sobre ciertas decisiones cotidianas. Hay algo que cambia de raíz cuando se entiende este mecanismo. La pregunta sobre si poner distancia con alguien que produce tensión constante deja de ser solo una pregunta emocional. Se convierte en una pregunta de salud. ¿Esta relación me deja más tranquila o más en guerra? Esta situación que acepto todos los días, ¿qué le hace a mi cuerpo cada vez que la enfrento? La respuesta de quien lleva años normalizando tensión puede resultar reveladora, porque el cuerpo ya sabe, ya tiene su respuesta. La pregunta es si se está escuchando. Existe un fenómeno que merece atención especial porque explica muchos síntomas que de otro modo parecen sin causa. El organismo no distingue bien entre una amenaza que ocurre ahora y una preocupación que se reproduce en la mente. Para el sistema nervioso,
revivir de noche una discusión que ocurrió ayer, repasar cada detalle, anticipar la siguiente confrontación, produce una activación similar a si estuviera ocurriendo en este momento, lo que significa que muchas personas terminan el día agotadas no por lo que hicieron, sino por la carga de lo que estuvieron pensando y sintiendo. Vivir la misma situación 3 veces, al ocurrir, al rumiarlo, al anticipar la repetición. El cuerpo paga las 3 facturas. Ese conocimiento transforma la manera de cuidarse. Ya no se trata solo de evitar los grandes disgustos, se trata de proteger las horas de calma, de no llenar el día y la noche de tensiones pequeñas que el sistema ya no procesa con la misma facilidad que antes. La tranquilidad dejó de ser un lujo o una comodidad. Es, en términos muy concretos, una condición de la salud. Por eso el cuerpo es en esta etapa el mejor consejero disponible. Cuando algo tensa la mandíbula antes de empezar, cuando el pecho se cierra al leer un nombre en la pantalla, cuando el estómago protesta antes de una conversación, eso no es exageración ni sensibilidad excesiva. Es el cuerpo siendo más honesto que la mente entrenada para aguantar. Aprende a leerlo. Cuando la mente dice no es para tanto y el cuerpo dice todos los días que sí es para tanto, uno de los dos está equivocado. Y casi siempre es la mente. Aprender a leer el propio cuerpo requiere práctica, porque lleva años de estar acostumbrado a ignorarlo. Un ejercicio sencillo ayuda a empezar. Cuando estés a punto de aceptar algo o de entrar en una situación que no elegirías si tuvieras opciones, haz una pausa de 10 segundos antes de responder. No para analizar, sino solo para notar. ¿Qué hace el cuerpo en este momento? ¿Se relaja o se contrae? La respuesta no tiene que ser perfectamente clara al principio. Con el tiempo, se vuelve más nítida. Y cuando empieza a hacerlo, cuando el cuerpo habla y lo escuchas en lugar de saltarte por encima, tienes información que ningún análisis racional puede darte con esa precisión. Es la brújula más confiable que existe, y lleva toda la vida esperando que le prestes atención. Capítulo 4. El mito del egoísmo. Hay una creencia que sostiene buena parte del sufrimiento del que venimos hablando. No es dramática ni evidente. Es pequeña, silenciosa y extraordinariamente efectiva. Es la creencia de que atenderte a ti misma es egoísmo, que poner tus propias necesidades sobre la mesa equivale a quitarle algo a alguien, que pensar en tu bienestar antes que en el de los demás es, de alguna manera, una forma de mala persona. Mientras esa creencia siga viva, cada intento de cuidarte vendrá acompañado de culpa, y la culpa, a la larga, siempre gana sobre el intento. Conviene desarmarla con cuidado, porque tiene raíces profundas. Tus necesidades no son caprichos, son señales. El hambre es la señal de que el cuerpo necesita alimento. El cansancio es la señal de que el organismo necesita reposo. La incomodidad emocional es la señal de que algo en la situación no está funcionando bien. Las señales existen para comunicar información. Ignorarlas repetidamente no las elimina ni te vuelve más fuerte, te vuelve más frágil. Lo que se suprime no desaparece, se acumula y sale por otro lado. En irritación sin causa aparente, en tristeza que no se explica, en enfermedad que el médico trata sin llegar al origen. Hay una diferencia que conviene ver con nitidez, porque cambia todo. Dar desde un lugar pleno no es lo mismo que dar desde un lugar vacío. Cuando se da desde la calma, desde el descanso, desde el bienestar, lo que se entrega es limpio, hay presencia, hay genuinidad, hay energía real. Cuando se da desde el agotamiento, desde el resentimiento acumulado, desde la sensación de vaciamiento, lo que sale ya no es generosidad. Es obligación disfrazada de amor. Y eso se percibe. Lo siente quien da y lo siente quien recibe. Los vínculos construidos sobre ese tipo de entrega tienen fragilidad en su base, aunque a simple vista parezcan sólidos. Por eso cuidarse no va en contra de las personas que se quiere, va a favor. Una persona que se atiende llega a sus vínculos con más, no con menos. Tiene paciencia donde antes solo había mecha corta. Puede acompañar sin desbordarse. Puede estar presente sin estar resentida. Puede ofrecer su tiempo y su energía desde un lugar real, no desde la obligación de quien ya no tiene que dar, pero sigue extrayendo de una reserva que hace tiempo se agotó. Hay un ejercicio que abre los ojos de golpe. Piensa en alguien que quieres mucho, un hijo adulto,
una amiga verdadera, una nieta. Imagina que esa persona está viviendo exactamente lo que tú vives, el mismo agotamiento, la misma costumbre de silenciar sus propias necesidades, la misma manía de dejarse siempre para el final. ¿Qué le dirías? Casi con certeza no le dirías, aguanta, no molestes, lo tuyo puede esperar. Le dirías que merece descanso, que sus necesidades importan, que tiene derecho a elegirse. Esa compasión que te sale sola hacia alguien que quieres es la misma que llevas años negándote a ti. La pregunta que rompe la injusticia es sencilla. ¿Por qué mereces un trato que no le desearías a nadie que amas? Hay además una confusión muy común que conviene deshacer. Cuidarse no equivale a desentenderse de los demás. No es volverse indiferente, ni encerrarse, ni abandonar a nadie. Significa ayudar desde un lugar sostenible, sin vaciarse hasta el fondo. Hay una diferencia entre dar lo que sobra y dar lo que falta. Cuando se da lo que sobra, se sigue entera. Cuando se da lo que falta, se pierde un poco cada vez y eventualmente ya no queda nada. Cuidar la fuente no perjudica a quienes beben de ella, la protege. Las personas que de verdad quieren bien lo entienden. Las que solo les interesaba el agua, sin importarles quién la sostenía, son justamente las que conviene empezar a ver con otros ojos. La próxima vez que sientas una necesidad y de inmediato llegue la voz que dice, no seas egoísta, detente un momento. Nómbrala diferente. No es egoísmo, es una señal. Y las señales no se castigan, se escuchan. Empezar a escucharlas, en lugar de aplastarlas automáticamente, es uno de los cambios más pequeños y más poderosos que existen. Hay un matiz que conviene cuidar, porque algunas personas al entender esto caen en el otro extremo, el de solo atenderse a sí mismas y desatender todo lo demás. Ese no es el objetivo. El objetivo es el equilibrio sostenible, el que permite seguir dando porque uno también recibe. No se trata de volverse indiferente al mundo que te rodea, sino de dejar de financiar la atención a ese mundo con tu propio vaciamiento. La diferencia entre los dos tipos de generosidad es tangible. Quien da desde la abundancia llega con presencia, con genuinidad, con capacidad real de acompañar. Quien da desde el vaciamiento llega con las formas pero no con la sustancia. Tu entorno no necesita tus formas, te necesita a ti. Y para estar de verdad y no solo en apariencia, primero tienes que seguir existiendo. Capítulo 5. El costo invisible. A esta altura quizás una parte de ti está de acuerdo con todo lo anterior, y hay otra parte que tiene miedo. Ese miedo es real y tiene sentido. Cambiar después de décadas funcionando de cierta manera no es sencillo. La mente prefiere lo conocido, aunque lo conocido duela. Un dolor familiar se siente más seguro que un camino desconocido, y por eso muchas personas, aunque vean con claridad lo que les hace daño, siguen eligiendo lo mismo. No porque sea mejor, sino porque cambiar aterra. Tiene sentido nombrarlo, porque es real. Uno no sabe exactamente cómo van a reaccionar los demás cuando empiece a cambiar. No sabe si va a poder sostenerlo. No sabe quién sería fuera de los roles que lleva años cumpliendo. Y frente a esa incertidumbre, la mente tira hacia lo conocido, hacia la rutina que aprieta pero que al menos no sorprende. Pero hay algo que conviene poner sobre la balanza, porque cambia el peso de esa decisión. Existe un miedo más grande que el miedo al cambio. Es el miedo a llegar al final del camino y darte cuenta de que nunca viviste como tú, que viviste como lo que otros necesitaban que fueras, que fuiste útil, correcta, siempre disponible, pero no verdadera, no tuya. Ese dolor tiene un nombre preciso: arrepentimiento, y pesa de una manera que ninguna incomodidad del presente puede comparar. Conviene ser honesto sobre lo que cuesta quedarse igual, porque ese costo no es neutro. No es que si nada cambia todo siga como está. Quedarse igual también tiene precio, solo que es un precio que se paga lento, casi sin notarlo. Se paga en años de presión en el pecho mirando el techo de noche. Se paga en relaciones que drenan, pero que se aceptan como inevitables porque siempre fueron así. Se paga en sueños que se quedan en pausa hasta que ya es muy tarde para tocarlos. Se paga en una vida que vista desde fuera parece correcta, pero que desde dentro se siente pequeña, apretada, como una ropa que ya no cierra bien, pero que nadie cambia porque comprar una talla más parece renunciar a algo.
Hay otra dimensión de ese costo que suele ignorarse. Cada año que pasa sin hacer ese ajuste, sin poner ese límite, sin empezar eso que lleva tiempo aplazado, el costo se acumula sin una tasa fija. El cuerpo que no se atiende se desgasta más. La relación que no se habla se enfría más. El sueño que se aplaza se vuelve más difícil. No es para asustar, es para mirar de frente lo que el tiempo hace cuando se lo deja correr sin intervención. El tiempo es, después de los 50, el recurso que empieza a sentirse más corto. Y esa percepción, en lugar de paralizarte, puede ser exactamente el empuje que faltaba. Hay una distinción que libera mucho cuando se comprende bien. Cambiar no significa demolerlo todo. Muchas personas no se atreven a empezar porque imaginan que cuidarse implica un terremoto. Separaciones, rupturas, renuncias masivas, vidas volcadas, y como esa imagen asusta, no hacen nada. Pero la transformación real casi nunca tiene esa forma. Tiene la forma de ajustes pequeños y constantes. Una hora reservada durante la semana para algo propio. Un no dicho con calma, en lugar de un sí automático. Un límite puesto sin dar 10 explicaciones. Un día en que se apaga el teléfono sin pedir disculpas. No hace falta romper la vida de nadie. Hace falta empezar a recuperar la propia, pieza por pieza. La incomodidad va a estar de todas formas. No es posible elegir entre incomodidad sí y incomodidad no, porque las dos opciones tienen su cuota de incomodidad. La pregunta real es cuál de las dos incomodidades mueve y cuál paraliza. La de crecer duele, sí, pero tiene dirección. La de quedarse igual también duele, pero no lleva a ningún lado. Elegir con esa claridad no elimina el miedo, pero le cambia el peso. Conviene también desactivar una trampa mental que aparece con frecuencia a esta edad. La de creer que ya es demasiado tarde para empezar. Es una de las ideas más caras que existen, porque se cumple sola. Si crees que ya es tarde, no empiezas. Si no empiezas, nunca compruebas que no lo era. Y al final, te quedas con la certeza falsa de que hiciste bien en no intentarlo. Pero el calendario no decide eso. Lo decide la creencia. El tiempo que queda, sea mucho o sea poco, es el único que tenemos. Gastarlo esperando que las condiciones sean perfectas es otra forma del mismo error que venimos analizando desde el principio. Posponer lo propio para después, para cuando todo esté resuelto. Ese después no llega. El único momento disponible siempre fue este. Capítulo 6. El segundo que devuelve el control. Hasta aquí hemos mirado el problema de frente. El agotamiento, los años en los que se aprendió a desaparecer, el costo físico de esa manera de vivir, la creencia falsa que la mantiene viva, lo que se paga por no cambiarla. Pero entender no alcanza. Si todo se quedara en comprensión, mañana volverías a contestar esa llamada con el pecho apretado, a decir que sí cuando el cuerpo pedía que no, a postergarte otra vez con la lógica impecable de que primero hay que resolver lo de los demás. El entendimiento prepara el terreno. Lo que cambia el patrón en lo cotidiano es algo más concreto, y lo concreto, en este caso, es sorprendentemente pequeño. Una pausa. La mayoría de las traiciones cotidianas ocurren en automático. No son decisiones, son reflejos. Alguien pide algo y el sí sale solo, antes de que haya tiempo de sentir si se quiere o no. Llega un mensaje y se responde al instante, desde la costumbre de estar siempre disponible. Surge un conflicto y se cede antes de haber evaluado si había razón para ceder. Son movimientos grabados durante décadas, y la forma de empezar a desactivarlos no es con fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad opera demasiado tarde en ese proceso. La forma de desactivarlos es con un espacio. Un espacio entre el estímulo y la respuesta, unos segundos, 10 si se pueden, para que el cuerpo comunique lo que la costumbre silencia. Así es como funciona. Antes de responder a una petición, antes de aceptar algo, antes de comprometerse con algo, se hace una pausa breve y se dirige la atención hacia adentro. Se tensa el estómago, se cierra algo en la garganta, el pecho se aprieta, el ritmo del corazón cambia. El cuerpo responde antes que la cabeza, y casi siempre dice la verdad, la misma verdad que la costumbre de complacer lleva años aprendiendo a callar. Si hay tensión, ahí hay información. Si hay alivio genuino, también. Esa pausa convierte lo que era una reacción automática en algo diferente. Una elección consciente.
Y toda la libertad real empieza exactamente ahí, en ese espacio pequeño que se recupera. Después de escuchar al cuerpo, una sola pregunta ordena la respuesta. ¿Esto que voy a aceptar cuida mi paz o la cobra? No hace falta más análisis. La respuesta suele estar clara apenas se formula, porque el cuerpo ya respondió. Y si la respuesta es que la va a cobrar, no se necesita una pelea ni una escena. Se necesita una acción mínima de protección. Responder más tarde, responder más corto, terminar la conversación con calma. O simplemente decir no me es posible ahora, sin dar 10 razones. Decir que no, o poner un límite, sin sentir la obligación de justificarlo durante varios minutos, es donde más cuesta al principio. La costumbre empuja a explicar, a suavizar, a buscar la aprobación del otro antes de defender lo propio. Pero un límite no necesita aprobación para ser válido. Se puede decir ahora, no puedo, no me viene bien, tengo otros planes. Y ahí terminar. El silencio que sigue incomoda, pero ese silencio es la paz empezando a defenderse. Tiene sentido tener preparadas algunas frases cortas, porque en el momento la mente suele quedarse en blanco. No me hables en ese tono. Lo pienso y te digo, hoy necesito descansar. No es necesario gritarlas ni explicarlas. Se dicen una vez, con calma, y lo más importante ocurre después. Se cumplen. Si el tono malo continúa, se termina la conversación. Si el límite se ignora, se reduce el acceso. No es agresión, es coherencia. Y la coherencia, sostenida tranquilamente, comunica más que cualquier argumento. Vale la pena entender por qué algo tan breve puede cambiar patrones de décadas. La traición cotidiana vive en la velocidad, en la respuesta inmediata, donde el viejo reflejo de complacer opera sin fricción. Meter un espacio, aunque sea de unos segundos, le quita al reflejo su automatismo, lo interrumpe. Y en esa interrupción diminuta cabe algo enorme, la posibilidad de elegir. La libertad no siempre llega con grandes gestos ni con momentos de revelación. A veces llega así, en la decisión de esperar un momento antes de contestar. En ese momento, por pequeño que sea, estás de tu lado. Capítulo 7. Merecerse el respeto. Hay una línea que conviene tener clara a esta edad. El respeto no se mendiga, no se negocia. No es un favor que alguien te concede si se lo pides con suficiente amabilidad. Es el piso mínimo de cualquier relación que merezca ese nombre. Cada vez que alguien te habla mal, te ignora, se burle de ti, o te trata como si tus necesidades fueran una carga, y tú lo permites sin respuesta, le estás enseñando algo muy concreto. Contigo, eso se puede. El origen de esa permisividad ya lo conocemos. A muchas personas las formaron para no defenderse. No contradigas a quien tiene autoridad. No respondas. No hagas un escándalo. Y si ponías un límite, la reacción del entorno te convertía en la persona difícil, en la que exageraba, en la que causaba el problema por atreverse a decir que algo no estaba bien. Esa marca queda. Te enseña a callar cuando algo duele, a sonreír cuando el cuerpo pide que pares, a tolerar lo que no debería tolerarse, porque hacerlo parece más fácil que enfrentar lo que viene después. Pero aquí hay un giro que esta etapa de la vida ofrece y que vale oro si se sabe aprovecharlo. Ya no eres quien eras a los 20, cuando el entorno tenía más poder sobre ti que tú misma. La experiencia acumulada, la claridad que dan los años, la distancia que da haber visto repetirse los mismos patrones muchas veces, todo eso te da algo que antes no tenías: perspectiva. Y perspectiva, combinada con la decisión de usarla, es poder real. Mira cómo aparece esto en lo cotidiano. Un hijo adulto que habla a su madre como si fuera su empleada, con tono de orden y sin gratitud, y ella lo aguanta porque es mi hijo y no quiero conflicto. Una persona cercana que hace comentarios que disminuyen y el receptor sonríe y cambia de tema porque, ¿qué le voy a decir? Un vínculo de años que funciona a base de que siempre cedes tú y que cuando no cedes produce una reacción de sorpresa o de reclamo, como si tu límite fuera el problema y no el patrón que lo precedió. Estas situaciones tienen en común algo importante. No son casuales. Aprendieron que contigo así se puede, porque en algún momento nadie les mostró que no, y cada vez que lo permites, lo confirmas. El costo de esto no es solo emocional, aunque lo emocional ya sería suficiente razón. Es físico también, con los efectos que ya conocemos. Acostarte con presión en el pecho, quedarte mirando el techo con rabia acumulada. Ese peso que no viene tanto de lo que alguien hizo,
sino de lo que permitiste contra ti misma. El cuerpo no lo lee como un detalle menor, lo lee como un abandono repetido. Cuando empiezas a exigir respeto, hay que anticipar lo que casi siempre ocurre, una etapa de prueba. Quien se acostumbró a pasarte por encima no cambia al primer límite, lo pone a prueba, insiste, sube el tono, apela a la culpa, te recuerda todo lo que ha hecho por ti. Es importante saberlo, porque ese empujón puede hacerte pensar que el límite no sirve. Sí sirve. Lo que estás viendo es la resistencia normal de quien pierde un acceso cómodo. Si sostienes con calma, sin pelear pero sin ceder, el mensaje termina llegando. El respeto no se gana con una sola frase, se gana con esa frase sostenida, cumplida cada vez que se necesita. Conviene dejar clara una confusión que paraliza. Poner límites no es dejar de querer a alguien, no es frialdad, ni venganza, ni egoísmo. Es decir, yo también importo, mi paz también vale. Esta casa interior no es el lugar donde cualquiera descarga lo que le sobra. Ese mensaje, dicho desde la calma y sostenido con coherencia, no destruye los vínculos sanos. Los ajusta, los más importantes, sobreviven porque se construyen sobre algo real. Y los que solo funcionaban si siempre cedías tú, ese ajuste los revela por lo que ya eran. Lo que ocurre con el tiempo, cuando los límites se mantienen con constancia y sin agresión, es algo que muchas personas no anticipan. Los vínculos que sobreviven se vuelven más honestos. La relación con alguien que sabe lo que puedes y no puedes ofrecer es más real que la que existía antes, cuando te dabas completa sin condiciones y por dentro acumulabas resentimiento. Hay algo profundamente alivianador en ser conocida tal como eres, y no como la versión disponible a toda hora que interpretabas. Eso no siempre ocurre de inmediato. Requiere tiempo, requiere que ambas partes se ajusten, pero cuando ocurre, la calidad de lo que queda es distinta, más pequeño tal vez en número, más auténtico en sustancia. Capítulo 8. Vivir sin tribunal. Hay una cárcel que casi nadie ve porque no tiene rejas ni guardias visibles. Es la que construye el miedo constante a lo que van a pensar. Durante años muchas personas organizaron buena parte de sus decisiones alrededor de esa pregunta invisible. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Voy a quedar ridícula? ¿Van a juzgarme? Y esa pregunta, repetida miles de veces en miles de situaciones, fue recortando la vida sin que nadie lo declarara formalmente. Esto pesa especialmente sobre lo que se postergó. El curso que siempre se quiso hacer y nunca se hizo por no parecer ridícula a esta edad. El proyecto que se guardó porque no era el momento, y el momento nunca llegó. El viaje que se aplazó hasta que las condiciones fueran perfectas, y las condiciones nunca lo fueron. La versión de una misma que siempre estuvo esperando permiso para salir, y a la que se mandó callar año tras año para no destacar, para no incomodar, para que no dijeran. La pregunta honesta es esta: si no ocurre ahora, ¿cuándo? Existe una idea que la sociedad transmite de maneras distintas y que conviene nombrar porque es, en esencia, una mentira, que después de cierta edad ya no se puede empezar nada, que el momento de reinventarse ya pasó, que esas cosas son para jóvenes. Y lo más costoso de esa idea no es que venga de afuera, es que cuando se la cree, uno mismo se convierte en el guardián de su propia prisión. Ya no hace falta que nadie diga, no puedes, te lo dices tú y te lo crees. Pero esa creencia no es una verdad, es un límite que se adoptó. Vale la pena mirar de cerca a quienes más critican cuando alguien se atreve a empezar algo nuevo, porque suele revelar algo. La persona que más juzga es con frecuencia la que menos se atreve. Alguien que lleva décadas en una vida que no eligió, en una rutina que asfixia, en proyectos que nunca comenzó por las mismas razones que pretende darte ahora. Cuando te ve moverte, le duele, porque le recuerda su propia renuncia. Su crítica no habla de lo que tú puedes o no puedes hacer, habla de lo que ellos decidieron no intentar. Entender eso le quita el peso que esa crítica no merece tener. Hay una parte de esto que va más allá de los sueños aplazados. Tiene que ver con la identidad que quedó suspendida. Cuando los roles que ocupaban toda la vida empiezan a cambiar porque los hijos crecen, porque el trabajo se transforma, porque las circunstancias se mueven, aparece el vértigo de no saber quién uno es sin esa función. Y ahí llega la tentación de llenarlo todo rápido,
de volver a ser útil de alguna forma para no quedarse con el espacio vacío. Pero ese espacio vacío no es un problema que resolver de emergencia. Es el lugar donde puede empezar algo que de verdad tenga que ver contigo. Hay algo que ocurre en el cerebro cuando se persigue algo que importa de verdad. No es una frase motivacional, es un efecto fisiológico documentado. La motivación se activa, la percepción de dirección se restaura. El envejecimiento cognitivo se ralentiza cuando el cerebro aprende cosas nuevas. Por eso, cuando algo te hace vibrar con solo pensarlo, esa vibración no es nostalgia ni capricho. Es información sobre lo que todavía está vivo en ti. Y lo que está vivo en ti merece más respeto que la opinión de alguien que nunca preguntó qué querías tú. Hay un primer paso que conviene tomar antes de que llegue la razón que siempre llega para postergarlo. Elige algo, una sola cosa, lo que harías si nadie opinara. Y da el primer paso más pequeño posible hacia ello, tan pequeño que no asuste. Buscar un número, escribir una línea, hacer una llamada para preguntar, y hazlo en las próximas 24 horas, no la semana que viene, no cuando las condiciones sean perfectas, porque las condiciones perfectas nunca llegan. La vida ocurre en las condiciones que hay, y el permiso que esperabas que alguien te diera, solo tú puedes dártelo. Capítulo 9. La resistencia es la señal. Si empiezas a aplicar lo que hemos visto, hay algo que conviene saber de antemano, porque si no te toma por sorpresa y hace que retrocedas, vas a encontrar resistencia. No una sola, sino dos. La de afuera y la de adentro. Y ninguna de las dos significa que estés haciendo algo mal. Suelen aparecer exactamente cuando empiezas a hacer algo bien. La resistencia exterior viene de la gente acostumbrada a la versión anterior de ti, la que siempre decía que sí, la que se adaptaba, la que estaba disponible sin falla y nunca incomodaba. Cuando cambias, ese cambio no lo viven como algo tuyo, lo viven como una pérdida de algo suyo. Pierden la comodidad de poder contar contigo sin condiciones, y eso produce reacciones. Te dirán que estás rara, que ya no eres la misma, que te has vuelto difícil, que antes no eras así. Es importante entender de dónde viene eso. No están reaccionando a una maldad tuya. Están reaccionando a que ya no pueden contar contigo de la manera cómoda en que lo hacían. Tu cambio les exige a ellos un ajuste que no pidieron, y ese ajuste lo procesan como un problema. El problema, sin embargo, no eres tú. Hay una táctica que conviene reconocer porque tiene nombre, y reconocerla protege. Algunas personas, cuando dejas de complacerlas, no aceptan el cambio. Te recuerdan todo lo que hicieron por ti, pintan tu límite como ingratitud, exageran su dolor para que te sientas responsable de él, te castigan con silencio o con frases que buscan que te sientas tan mal que cedas. No siempre es consciente. A veces es pura costumbre de tener el control, pero el efecto es el mismo, un empuje hacia la versión anterior. Saberlo de antemano te da ventaja. Cuando lo veas llegar, no hace falta discutir ni justificarse durante 20 minutos. Se sostiene la decisión con calma. La firmeza tranquila desactiva más que cualquier argumento. La resistencia interior es más sutil y a veces más difícil que la exterior. Es la propia mente asustándose. Te va a dar culpa. Te va a decir que no mereces tanto, que estás siendo egoísta, que quién te crees. Te va a empujar, por pura ansiedad ante lo nuevo, a volver a lo anterior, a deshacer el límite que pusiste, a llamar para suavizar, a disculparte por algo que no estuvo mal. Esa voz no es la verdad, es la costumbre defendiéndose. Y las costumbres, cuando se las desafía, protestan. Esa protesta no es una orden que debas obedecer. Es solo el ruido de lo viejo al irse. La culpa merece atención especial porque es la herramienta más eficaz para hacer retroceder. Conviene distinguir dos tipos, porque no son lo mismo y no se manejan igual. Hay una culpa que funciona como brújula moral. Aparece cuando realmente se ha hecho daño a alguien, cuando se actuó en contra de los propios valores, cuando hay algo que reparar. Esa culpa sirve. Hay que escucharla. Pero hay otra culpa, que es un reflejo condicionado, que aparece simplemente por elegirte, por poner un límite, por dejar de estar disponible de forma incondicional. Esa segunda culpa no señala una falta moral, señala el final de un patrón, y los patrones, al terminar,
producen incomodidad aunque el cambio sea correcto. La pregunta que ayuda a distinguirlas en el momento concreto es directa. ¿Hice daño real a alguien o simplemente dejé de hacerme daño a mí? La mayoría de las veces la respuesta es la segunda. No lastimaste a nadie, solo dejaste de lastimarte tú. Lo que sientes no es la señal de que te equivocaste, es el sonido del proceso. Y los procesos que importan casi nunca son silenciosos al principio. El silencio llega después, cuando lo viejo ya terminó de irse, y lo nuevo se instaló lo suficiente como para no necesitar seguir probándose. Conviene además saber que habrá días de retroceso, momentos en que el sí sale en automático y uno lo nota después, momentos en que la culpa aprieta tan fuerte que parece más fácil ceder que sostener. Eso no es fracaso, es parte del proceso. Se está deshaciendo una costumbre de décadas. Nadie deshace eso en línea recta ni a la primera. Lo que importa no es que salga perfecto, sino que se insista. Cada vez que se logra la pausa, aunque sea torpe, cada vez que se sostiene el límite, aunque cueste, se refuerza un camino nuevo. Y los caminos nuevos, repetidos con suficiente frecuencia, terminan siendo tan naturales como los viejos. Solo que estos no llevan hacia afuera de ti, te llevan de regreso. Hay una manera útil de mirar los retrocesos cuando ocurren. En lugar de verlos como demostración de que el cambio no es posible, velos como información. ¿Qué situación hizo que el viejo reflejo se activara? ¿Qué persona? ¿Qué tipo de petición? ¿Qué hora del día? Esa información te muestra exactamente dónde reforzar la práctica. No es recriminación, es mapeo. Sabes dónde está el suelo resbaladizo, así que la próxima vez puedes ir con más cuidado, no con más culpa. El proceso de cambio no avanza esquivando los errores, sino aprendiendo de ellos sin quedarse atrapada en ellos. La persona que se levanta más rápido después de ceder no es la que se trata con más dureza, es la que se trata con la suficiente comprensión como para poder intentarlo de nuevo sin el peso extra de la autocrítica. Capítulo 10. Volver a ser real. Todo lo que hemos recorrido, el peso sin nombre, los años de desaparición aprendida, el registro del cuerpo, la creencia desmontada, el costo de la quietud, la pausa que devuelve la elección, el respeto exigido, la libertad de la mirada propia, la resistencia navegada, vuelve ahora a una raíz común. La relación que lo sostiene todo o lo derrumba todo. La que tienes contigo misma. Puedes poner límites, mejorar vínculos, cuidar el cuerpo, ordenar la vida. Pero si por dentro la voz con que te tratas a diario es cruel, la paz siempre se va a escapar por alguna grieta, porque la relación más larga de tu vida no es con ninguna persona de tu entorno, es contigo. Y esa relación dura hasta el último día. Hay una pregunta que revela mucho sobre el estado de esa relación. ¿Eres tu mejor compañía o tu crítico más despiadado? Si observas con honestidad, es posible que descubras algo que es común y doloroso, que muchas personas se dicen a sí mismas cosas que nunca le dirían a nadie que quieren, se insultan por un error, se humillan por un olvido, se llaman torpes, inútiles, una molestia, se reprochan lo que no hicieron, lo que no supieron, y lo hacen en silencio, como si fuera disciplina, como si fuera una exigencia necesaria para no bajar la guardia. No es disciplina, es violencia sin marcas visibles, una violencia que drena la energía, apaga la motivación, alimenta la ansiedad, envenena la relación con una misma desde adentro. Y lo peor es que viene del único lugar del que no hay salida posible. No puedes alejarte de tu propio pensamiento como puedes alejarte de una persona difícil. Si hay guerra adentro, no hay paz posible aunque todo afuera esté bien. Por eso, aprender a hablarse con ternura no es volverse blanda ni mentirse. Es salud mental básica. Es lo mínimo para vivir con dignidad. Y conviene entender qué es de verdad la autocompasión, porque se malinterpreta con frecuencia. No es excusarlo todo ni dejar de ser responsable. Es tratarse como se trataría a alguien que se quiere, con reconocimiento de la humanidad propia, de los límites, de los esfuerzos, de las heridas, darse un trato justo en lugar de un castigo permanente. Esa voz dura casi nunca es propia de origen, suele ser el eco de alguien que habló así hace mucho, una persona exigente del pasado, una época que premiaba la dureza y se burlaba de la ternura, un entorno que usó la crítica como herramienta de control. Esa voz se metió dentro
y se quedó repitiendo su guión mucho después de que esas personas o esas circunstancias desaparecieran. Cuando te insultas, muchas veces estás repitiendo una grabación antigua, no diciendo una verdad actual. Darte cuenta de eso le quita autoridad. No es la voz de la realidad, es el eco de algo que ya pasó. Cambiar ese clima interno no ocurre de un día para otro, ocurre con práctica. Empieza por algo concreto. Cuando notes que te hablas con dureza, detente un segundo. No pelees con esa voz. Solo no la sigas. Y sustitúyela por algo más justo. Estás haciendo lo mejor que puedes. Has sobrevivido a mucho. Sigues aquí. No se trata de inflar elogios que no te crees. Se trata de dejar de aplastarte. Hacer las paces con el cuerpo forma parte de esto, y conviene nombrarlo. La cultura transmite, de 1000 formas distintas, que después de cierta edad el cuerpo dejó de ser aceptable, que hay que corregirlo, disimularlo, compensarlo, que las marcas del tiempo son defectos que denotan descuido. Esa idea es injusta y conviene cuestionarla. Cada marca de tu cuerpo cuenta una historia distinta a la que ese mensaje vende. Una arruga no es decadencia, es la huella de años de expresiones, de preocupaciones, de noches sin dormir cuidando a alguien. Tu cuerpo de ahora no es el cuerpo de los 20 porque no pasó lo que tú pasaste, no sostuvo lo que sostuviste, no trabajó las décadas que trabajaste, no se levantó tantas veces después de caer. Tratarlo con desprecio no es exigencia. Es ingratitud hacia el único que te ha acompañado sin fallar un solo día desde que naciste. Cuidarlo desde el respeto y no desde el castigo produce resultados diferentes. Hábitos sencillos y sostenidos. Movimiento regular. Descanso tratado como prioridad. Elecciones de alimento hechas con atención. No como penitencia, como señales de cuidado hacia algo que merece ese cuidado. Y el cuerpo responde a esas señales de maneras concretas y mesurables, a cualquier edad, mientras siga vivo. La última cosa que conviene nombrar es la que cierra el círculo de todo este recorrido, la huella que se deja. No la material, la de los objetos y las herencias, sino la otra. ¿Cómo te recuerdan quienes estuvieron cerca? Si como alguien que se apagó, que se resignó, que vivió esperando el final, o como alguien que, incluso con dificultades, eligió vivir con coraje y con honestidad. Eso no se decide en un momento final, se construye cada día, en la manera de tratar a los demás y en la manera de tratarte a ti. Hay una forma de huella de la que casi nadie habla, pero que puede ser la más profunda de todas, la que se deja con la manera de envejecer. Los que te rodean observan, sin que nadie lo declare, qué significa hacerse mayor. Si te ven resignarte, apagarte, vivir esperando el fin, aprenden que envejecer es triste y da miedo. Si te ven con límites, con curiosidad, con proyectos, con alegría propia, aprenden otra cosa. Aprenden que envejecer no es apagarse, que se puede seguir vivo por dentro hasta el último tramo. Cada límite que pusiste, cada vez que te escuchaste, cada vez que te hablaste con más justicia, no fue solo para sentirte mejor tú. Fue, sin haberlo planeado, una lección viva para los que vienen detrás. Una persona que se respeta, enseña a respetar. Una persona en paz consigo siembra paz alrededor sin pronunciar un solo discurso. Tu coherencia es más contagiosa que cualquier consejo que pudieras dar. La forma en que te tratas se convierte, con el tiempo, en el permiso que otros necesitan para tratarse bien a sí mismos. Vivir en paz, al final, también es eso. Una herencia silenciosa que pasa de una vida a otra sin necesitar ser anunciada. Llegamos al final del recorrido y conviene recordar de dónde partimos. Partimos de un peso sin nombre, de esa sensación de vivir una vida que por fuera funciona y por dentro pesa, de años de atender, de estar siempre disponible, de decir que sí cuando el cuerpo pedía otra cosa. Y a lo largo de estas páginas fue quedando claro que ese peso no venía de los años ni del destino. Venía de algo mucho más concreto, de haberse ido, despacio, de una misma. Vivir en paz después de los 50 nunca significó que la vida se volviera sencilla. Significó dejar de estar en guerra contigo. Significó acortar la distancia entre lo que haces y lo que necesitas. No de golpe, no con un terremoto, con decisiones pequeñas y repetidas. Un límite dicho con calma, una necesidad escuchada en lugar de aplastada. Una pausa antes de ceder en automático,
Una tarde reservada para algo que es solo tuyo. Una voz interior que habla con más justicia. Son gestos diminutos, pero los gestos diminutos, repetidos en la dirección correcta, lo cambian todo. Va a haber días difíciles, días en que la culpa apriete, días en que la resistencia de afuera o de adentro sea más fuerte que la decisión reciente, días en que el camino nuevo parezca más costoso que el camino viejo. En esos días, vale recordar algo con claridad. El dolor de cambiar es temporal. El dolor de no cambiar es acumulativo. Uno pasa, el otro se queda. Hay una práctica final que parece pequeña y sostiene mucho. Antes de dormir, en lugar de repasar lo que salió mal o lo que falta por resolver, elige notar 3 cosas que siguen en pie. No grandes hazañas, sino cosas reales y simples. El café de la mañana, la conversación que tuvo algo genuino, el cuerpo que, con todo lo que carga, llegó de nuevo hasta aquí. No es autoengaño ni minimizar lo que pesa, es entrenar la atención para que no lo ocupe todo lo que falta y deje espacio para lo que también existe. Esa práctica, repetida con regularidad, no borra las dificultades, pero evita que las dificultades ocupen todo el paisaje y que uno olvide que hay más que eso. Queda una última verdad que no conviene esquivar. Mientras sigas respirando, mientras sigas aquí, la elección sigue disponible, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más tiempo o más valor. Ahora, la paz no espera el momento adecuado. Empieza en el momento que se elige, aunque ese momento sea este, con todo lo que todavía falta resolver, con todo lo que todavía incomoda. Elegirte no requiere que todo esté en orden, solo requiere que empieces. Y empezar, aunque sea con algo diminuto, ya es mucho más que seguir esperando un mejor momento que nunca llega.